Bueno, más que los ánimos, ganar tiempo, lo dijimos. La Supercopa ya pasó hace tiempo, no está, pero bueno, nos ha costado recuperar futbolistas, sobre todo a nivel físico. Fueron semanas, un mes de enero para nosotras, para una plantilla tan cortita como la que tenemos, muy intensa. Tuvimos también la salida de Mai, lesiones importantes como hemos tenido Emma, Anto, Alarilla, lo que ha hecho que entrenemos con muy pocas futbolistas, que estemos cargando de minutos. Y necesitamos tiempo para ir recuperando, ¿no? Bueno, pues nos tocan ahora otra vez 2 semanas completas de partido intersemanal, tenemos mañana partido de cuartos de Copa, jugamos domingo, jugamos miércoles partido aplazado de Supercopa y fin de semana, y era ganar tiempo. De ánimos el equipo está bien, de sensaciones es verdad que vamos recuperando sensaciones también a nivel de entreno, y un equipo fuerte para mañana. Bueno, pues vamos a ver qué versión. A ver, yo creo que viene una Real Sociedad. Yo diría que ahora mismo tanto Real Sociedad como Sevilla, que se enfrenta a la eliminatoria, y de Barça, son los equipos que por tendencia en Liga vienen en muy buena dinámica, con una serie de partidos consecutivos sin perder, que les está dando cierta estabilidad y que eso a nivel emocional te hace fuerte. Un rival que sigue siendo peligrosísimo, que tiene muchísimo talento, es un equipo que tiene una estructura de futbolistas que a mí personalmente me gusta mucho, siempre lo he dicho, no lo he escondido, y con Natalia en banquillo igual. Un equipo que viene en las últimas semanas cambiando, y yo creo que ha pasado por modificar, y siempre lo habíamos dicho, en un equipo excesivamente abierto, ¿no? Quizá excesivamente fácil de poder dañarlo, y creo que eso lo han corregido, están protegiéndose mucho más por detrás. Creo que el equipo ha conseguido un balance defensivo que no había tenido en estas temporadas atrás, y está jugando bien la salida, las transiciones, con 2 futbolistas que están en muy buena dinámica, como son Franzi y Jensen. También jugar así, estiradas, ayuda a que Nere tiene más espacio para participar. Bueno, han cambiado cositas, creo que va a ser un partido diferente a lo que hemos vivido en los anteriores, pero sin saber que va a ser un partido igualadísimo por parte de los 2 equipos otra vez. Como hemos hablado, es que jugar bien al fútbol son muchas situaciones diferentes las que hay que manejar, y el otro día, bueno, pues en nuestro análisis tanto de rival, de contexto de partido, tanto para unas como para otras, con lo que llegábamos con todo, sabíamos que el tipo de partido que normalmente manejamos, que es exponernos mucho, ir a presiones muy abiertas para recuperar rápido bola, nos podría traer más perjuicios que beneficios, ¿no? En ese sentido, y que necesitábamos un partido con lo que pasó, que el Atlético de Madrid tuviera la posesión, que eso significaba que todas las situaciones de ataque iban a ser mucho más organizadas, iba a ser con muchos menos espacios, que nos permitiera a nosotros estar mucho más juntitas y mucho más en campo propio, para que la exigencia física también, sobre todo, y los desplazamientos no fueran tan largos como planteamos en otra serie de partidos. Y lo que queríamos hacer se hizo muy bien, ya lo he dicho. Creo que el Atlético de Madrid tuvo en los últimos minutos, por cargar el área con gente, alguna situación. La última parada de Tara, que es en el minuto 102, pero en el transcurso general del partido hay pocas más intervenciones de Tara. Un partido totalmente diferente a lo que es el Levante, pero ese día era el que nos tocaba jugar y era, creo que, el camino para poder sacar. Y nos hace mejores como equipo, porque te dice que manejamos otro tipo de registros, así que bueno, contentos. Los equipos nos están cambiando la forma de cómo juegan al Levante, y nosotros también tenemos que ir alternando esa situación de juego.